Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor. Y una palabra que me fascina, me gusta mucho y yo me deleito y ministra y me encanta esta historia. Vamos al libro de Génesis. Les invito a los que están sentados, si son tan amables, y puedan ponerse de pie. En Génesis capítulo 45. Amén, aleluya. Voy a leer el verso 5, 7, 8 y 9. Gloria a Dios. Génesis Amén, capítulo aleluya. 45, el verso número 5, el verso número 7, 8 y 9. Amén. Vamos a dar lectura a esta hermosa palabra. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque era para la preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlo, posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de Egipto. Ven a mí, no te detengas. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa, es vida, y ella trae sanidad para nuestra alma y fortaleza para nuestro espíritu. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú ministres a nuestras vidas, selles esta palabra en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Amado, quiero tratar un tema muy interesante. De la prisión a ser un instrumento de bendición. Repito. De la prisión a ser un instrumento de bendición. A veces Dios quiere llevar al creyente a llevarlo a una bendición y cómo bregar con situaciones de crisis, con situaciones de fracasos, de rechazos, y nos pasa por un proceso que muchas veces nosotros no entendemos. De repente pasan desastres en la vida del creyente, que uno trata de buscarle la explicación o buscarle un por qué me está sucediendo estas cosas. ¿Por qué vienen problemas tras problemas? Sufrimiento tras sufrimiento. ¿Por qué experimento rechazo, destrucción? Y todo me sale mal. Si mi propósito y mi interés es hacer lo bueno y agradarle al Señor, mas sin embargo, ¿dónde está la bendición? Y como que eso muchas veces nos turba y no podemos entender cuando vienen estas situaciones a nuestra vida. En la vida del creyente, dice Romano, que todas las cosas obran para bien, para aquellos que esperan en Él y le aman. Amén. Nosotros somos de Cristo. Y en esta tarde vamos a descubrir
que toda catástrofe en el creyente, toda prueba, toda crisis, cada rechazo se convierte en bendición. Todo obra para bien. De repente no lo entendemos en el momento, las situaciones que estamos pasando, pero cuando usted sale y llega al otro lado y pasa la prueba, puede decir: ahora entiendo por qué el Señor me pasó por esta prueba y por estas situaciones. No es otra cosa para yo ver la gloria de Dios. En nosotros los seres humanos no es fácil poder discernir qué es lo que está pasando cuando vienen situaciones difíciles. Eso es algo real. Siempre buscamos un por qué. ¿Por qué me están aconteciendo estas cosas? Siempre buscamos un por qué. La historia de José es una historia que a mí me fascina. Cada vez que yo leo la historia de José, quedo quebrantado. Toca la fibra del corazón, porque es una representación de lo que pasa un creyente que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que otros no lo pueden entender. Y esta historia de José es una de las más impactantes y conmovedoras de la nación, donde vemos la provisión de Dios y a la misma vez, a través de un joven imperfecto, inmaduro, porque José tenía 17 años aproximadamente, pero cuando empezó a acontecerle muchas cosas en su vida y él no podía lidiar y comprender, pero a través de esa imperfección, Dios lo escoge a él para salvar a Jacob, para salvar a su familia. Amén. Y para Dios cumplir su propósito, tanto en José como en la familia. Amén. De repente vemos en esta familia conflictos, situaciones que no vamos a verlas. Pero también podemos ver el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él sería bendita todas las naciones o todas las familias de la tierra. La promesa que Dios le dio a Abraham no fue en balde. Dios está velando cada paso para que su propósito sea llevado a cabo. Dios tiene un propósito en tu vida, y si Dios trazó ese propósito en tu vida, no importa lo que pase, no importa las pruebas y la crisis, Él cumplirá su propósito. Y cuando Él cumpla su propósito, tú te vas a deleitar y tú vas a decir: gloria a Dios, vale la pena el que haya pasado por el sufrimiento, por la prueba, por el dolor, por la enfermedad. Aleluya, tú puedes ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. De esa promesa, tú y yo somos parte. Amén. Y tenemos que darle gracias al autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. A Él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Tan hermoso es el Señor. Amén. Dios cumple su propósito escogiendo unas familias que están llenas de conflicto. Esto me llama la atención, que a veces en nuestra familia pasan unas situaciones que de repente no las podemos entender y Dios está en el asunto. Hay cosas que Dios las provoca, hay cosas que Dios permite que pasen. Y si Él las permite que pasen, Él las está supervisando a que todo vaya correctamente conforme a sus propósitos. Una familia llena de conflictos, llena de intriga, llena de engaño, llena de envidia, de orgullo, de rechazo. Una familia llena de favoritismo. Mas sin embargo, Dios escoge estas familias
para Él manifestar su gloria. Aleluya. Dios escogió tu familia, que a lo mejor en tu familia están viendo muchas cosas que tú no las entiendes, pero cuando tú crees en el Señor y tienes la fe en Él, créalo, Él va a manifestar su gloria en tu casa. Y nadie lo podrá impedir. Ahora quiero señalar que Dios trabaja en medio de los conflictos, en medio de las pruebas. Él trabaja. Y Él trabaja con un propósito también para promover y que podamos hacer su voluntad. Y poder decir la palabra que Dios David, el hacer tu voluntad a mí me agrada. El hacer tu voluntad trae satisfacción de mi alma, trae gozo, trae motivación. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en esta tarde? Aleluya. Aleluya, hermoso. Vamos a observar estas 4 familias que Dios las escogió para Él manifestar su gloria, donde en estas 4 familias hay un conflicto de preferencia o de favoritismo. Vamos a ver la situación rápidamente de estas familias. Tenemos comenzando con el que Dios hizo la promesa con Abraham. Abraham y Sara. Sara era estéril, no podía tener hijo. Sara le pide a Abraham, quiero tener hijo. En la esclava llamada Agar. Sara sabía que había una promesa de parte del Señor, pero la desesperación, la ansiedad muchas veces nos lleva a cometer graves errores. Pero vemos el Espíritu de Dios cómo interviene para Él comenzar a reparar los errores que muchas veces nosotros cometemos por causa de la desesperación y la ansiedad, o porque deben ser las cosas a nuestra manera o nuestro capricho. Y vemos cuando nace a Ismael, hijo de la esclava, pero es primogénito. Y por ser primogénito, Abraham amaba a Ismael. Lo amaba de todo su corazón. Pero cuando llegó el momento de que Sara, su mujer, concibe un hijo y Dios le da en Isaac, en este hijo que le prometió, iba a cumplir su promesa, comenzaron los conflictos de celos, porque Sara amaba a Isaac y Abraham amaba a Ismael. Entonces, este joven Ismael tenía como 12 años. Isaac, dicen los musulmanes, porque ellos tienen una versión, dicen los musulmanes, algo muy interesante, que Isaac siempre estaba detrás de Ismael, como menor en fin, su hermano siempre estaba detrás, pero que Ismael estaba como en su mente, dañando su corazón. Ismael tenía malos pensamientos, de repente quería deshacerse de él o lo maltrataba más. El otro joven siempre estaba detrás de él. Y dice que Sara llamó a Ismael y le dice: hijo, nosotros te amamos. Como tratándole hacer entender a Ismael que él es parte también de la bendición y que ella estaba dispuesta a darle todo su amor. Pero viendo que la cosa empezó a empeorar en este favoritismo, en esta lucha de estos dos hermanos, Sara tuvo que tomar una decisión y echar a Ismael y a su madre de la casa. Imagínense, Abraham no estaba celebrando. Abraham no hizo una fiesta, no hizo un banquete, había dolor.
estaba en el asunto. Le digo, no temas, porque Ismael no va a heredar, quien va a heredar es Isaac. Pero lo que quiero llevarle es que Dios está en medio de estas situaciones de conflicto, indiferencia y favoritismo. La historia se repite en Isaac y en Rebeca. Isaac se casa, ama a Rebeca, tiene unos gemelos. La palabra dice que Isaac amaba a Esaú con todo su corazón y Rebeca amaba a Jacob. Ya había, la historia vuelve y se repite. El favoritismo, la crisis, viene la lucha entre estos dos hermanos. El padre derramando todo su amor sobre Esaú y Rebeca sobre Jacob. Había una promesa y repitieron el mismo problema. El mismo error se repite, la desesperación en querer hacer las cosas a prisa. No, porque Dios me dijo, sí, Dios me dijo que Él iba a ser el heredero, el de la promesa, pero espera el tiempo del Señor. Pero a veces cometemos errores, nos adelantamos a su propósito o tal vez nos atrasamos en su propósito, pero aún así Dios está en el asunto. Eso es lo maravilloso. Como Dios pone una familia llena de conflicto para Él manifestar su gloria. Se repite la misma historia en Jacob y Raquel. Jacob amaba con todo su corazón a José. Era el favorito de él. Raquel con Benjamín. Aunque Raquel ya había muerto y de Raquel le nació José y Benjamín. Pero Jacob tenía una pasión grande y un amor grande sobre José. Y los hermanos comenzaron a sentir celo y envidia. Oh, mi papá favorece más a José porque a mí, a nosotros, no nos interesa. Comienzan los conflictos dentro del hogar, dentro de la familia. Comienza la guerra, comienza la tiranía, comienza la venganza, comienza cómo vamos a deshacernos del problema. Y entonces cuando los hermanos querían deshacerse de José por dos razones. Una, por las revelaciones o las visiones o los sueños que Dios le dio a José. José, un joven sin experiencia, Dios le reveló unas cosas, pero él lleno de emoción, lleno de entusiasmo, tal vez se lo comunica a los hermanos de alguna manera activa, orgullosa, o prepotente, o fastidiosa. Entonces los hermanos comenzaron a sentirse mal. Entonces quiere decir que tú vas a gobernar sobre nosotros, quiere decir que nosotros nos vamos a postrar delante de ti. Y los hermanos se empezaron a llenar de ira, de enojo. Comenzaron a aborrecer a José. José no entendía lo que estaba sucediendo. Él decía, pero ¿qué culpa tengo yo de que Dios me dé visión, de que Dios me dé sueño y yo lo comparta? El compartir un sueño, el compartir una visión, el compartir una revelación, provoca una guerra, provoca una molestia en otros. La decisión, vamos a deshacernos de este joven, lo aborrecemos. No queremos que esté con nosotros. Trataron de matarlo, pero Rubén intervino, no derramemos sangre. Fíjense, Rubén el mayor trató todo lo posible de guardar a José, pero los hermanos se deshicieron de él. Usted conoce la historia, lo vendieron. Un joven que no sabe lo que estaba pasando con su vida, un joven frustrado, un joven que empezó a experimentar el rechazo, el dolor. ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué mis hermanos se están deshaciendo
con un dolor, sin saber cuál era su destino, a dónde iba a parar. Es tremendo, es tremendo. Rechazado por sus hermanos, por el favoritismo. Papá favorece más a José y nosotros no nos presta atención. A veces son padres en las familias. Y a veces los padres hay que tener mucho cuidado cuando uno está criando los hijos, de no caer en ese error del favoritismo, de la preferencia con uno porque los demás se dan cuenta. Eso le puede llevar a nosotros a cometer actos suicidas. Y el enemigo que trabaja así de rápido. Es tremendo estas situaciones. Para Dios llevar a José de la prisión a ser un instrumento de bendición, amado, tuvo que pasar por varios pasos. Aleluya. Uno de ellos, el Señor lo pasó por la prisión emocional a José. ¿Sabe que Dios nos prepara en todas las cosas para nosotros poder ser de bendición? Efectivamente, Dios nos procesa, Él nos prepara, Él nos adiestra, Él nos forma. Gloria al Señor. Y todo esto Dios lo permitió, lo habíamos hablado en el principio, para Él manifestar su gloria en esta familia, porque tenía un plan específico. Lo pasó por la prisión emocional. Prisión, conjunto de pruebas que te llevan a un encarcelamiento. Pero en este caso, el encarcelamiento emocional en la vida de José fue el rechazo. Una resistencia comenzó a experimentar José. Los hermanos obligándolo a retroceder, de apagar sus sueños, los odios de los hermanos, que lo habíamos hablado al principio, el aborrecimiento, el venderlo y sobre todo el dolor en el corazón de José y el dolor que había en su padre Jacob, porque al saber que es su favorito, que es su hijo amado, que es su hijo predilecto, le dio una noticia que una fiera lo devoró. Esa fue la noticia que llevaron sus hermanos. El dolor fuerte que causó en el corazón de su padre Jacob, que estuvo guardando luto por muchos días, era un llanto fuerte. Dice la palabra que, voy a dar lectura aquí rapidito. Dice que la noticia fue tan fuerte en el corazón del padre que entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir el consuelo. Dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. En otras palabras, Jacob deseaba morirse. Ya él no quería seguir viviendo. Es algo como que le arrancaron de su corazón, de su alma, le arrancaron de su espíritu al hijo que él amaba con todo su corazón. Por otro lado vemos a José frustrado. Esto es una tragedia, amado, emocional. Pero qué bueno que el psicólogo de los psicólogos, el terapeuta del terapista, Jesucristo, nuestro Señor, Él trabaja. Pero tenía que pasarlo por ese proceso. Tal vez tú estás experimentando
hay un propósito. Luego lo llevó a la prisión, al palacio, de la prisión al palacio. Mira el proceso de José. Cuando él llega a Egipto, llega como esclavo. No es libre. Experimenta la prueba de la injusticia, donde una mujer endemoniada comenzó a codiciarlo, comenzó a tentarlo, comenzó a tratar de destruirlo, de robarle el temor de Dios que había en el corazón de José. ¿Verdad? La esposa de Potifar. Un joven temeroso. José es un joven temeroso. A esa edad los jóvenes están llenos de pasiones, no pierden oportunidades. Hoy en día, eso está hoy tan fuerte. Pero sabe que mientras José estaba en prisión, porque esta mujer lo acusó injustamente de que trató de violarla. Yo quiero que usted póngase en el lugar de José por un momento. Póngase sus zapaquitos, sus sandalias. Mis hermanos me vendieron, estoy esclavo aquí y ahora una mujer me acusa de intento de violación y ahora estoy metido preso. Pero dice la palabra de Dios que la mano de Dios estaba sobre José. Amén, aleluya. La gracia de Dios estaba sobre José. Él no entendía nada, pero Dios estaba supervisando. El Señor estaba ahí. Gloria al Señor por eso. Él estaba ahí. Porque mientras José estuvo en Egipto, había bendición en la casa de Potifar. Dios estaba haciendo grandes cosas a través de él en Egipto, pero él no lo sabía. Hay cosas que tú estás experimentando, pero tú ves que por otro lado, aunque tú estás sufriendo el rechazo, aunque tú estás pasando por necesidades y situaciones, pero de repente tú sientes por otro lado que la gracia de Dios está sobre ti y como que la bendición está fluyendo y tú, ¿verdad? Uno dice, no entiendo. Dios está en el asunto. Amén, aleluya. Luego pasó de la prisión a la liberación, que esto es uno de los pasos, me parece bien importante en la vida de José, porque José necesitaba sanidad del alma, necesitaba ser liberado, estaba lleno de conflicto, su corazón estaba abocado, asfixiado. De la prisión a la liberación. Tiene unos sueños José. Interpreta los sueños de Faraón. Faraón queda bien impactado por la interpretación que le da. Lo que Faraón había soñado, que había un tiempo de 7 vacas flacas y después 7 vacas gordas, no era otra cosa que un periodo de escasez que venía sobre toda la tierra y 7 años de abundancia. Faraón no entendía, pero ya había uno que la mano de Dios estaba sobre él. Tenía la llave. Mandan a buscar al joven, lo sacan de la prisión y cuando lo sacan de la prisión, Faraón lo pone sobre todo su reino. Me gusta que lo llaman el Señor de la tierra. Esto me encanta a mí. El Señor de la tierra. Faraón le dijo, hasta mi casa la pongo en tus manos. Lo único que no te voy a dar es el trono, pero mi carro te lo voy a dar, mi vestido te lo voy a dar, mi anillo te lo voy a dar, y todo lo que tú hagas, hazlo porque Dios está contigo. Alabado
El tiempo de la liberación llega a José. El tiempo de la sanidad. El tiempo de la reconciliación. José había 18 años, estaba separado de la familia. Llegó el momento de perdonar. Llegó el momento donde ya él estaba ya maduro. Llegó un momento donde él podía pensar, que él podía analizar, que él podía escudriñarse de un joven de 17 años. Ya habían pasado 18 años, él tenía 30 años aproximadamente. Ya había madurado. Llegó el momento, ya era el momento de trabajar en la vida de José en particular, y llegó el momento de la liberación, el momento del perdón, el tiempo de liberar de su corazón a aquellas personas que le causaron tanto daño, aquellas personas que destrozaron su vida, aquellas personas que desgraciaron sus sueños. Dice la palabra del Señor que cuando está la historia, luego usted léase esta Génesis de 37, eso es algo maravilloso, usted se va a deleitar grandemente. Aleluya. Pero cuando llegó el momento de la reconciliación con sus hermanos, había hambre en toda la tierra. Jacob manda a sus hijos a comprar comida, a buscar alimentos, porque solamente había abundancia en Egipto. Y entonces José reconoce a sus hermanos, pero sus hermanos no reconocieron a José. Y José, como que en su corazón quería: lo tengo a mis hermanitos aquí, me voy a vengar de ellos. Ahora que yo tengo el poder, que tengo la autoridad sobre toda la tierra, que soy el Señor de la tierra, así me llama Faraón, ahora voy a desquitarme de mis hermanos, los voy a encarcelar, los voy a mandar que los maltraten. De repente pudo haber pensado eso. José, a propósito, mandó a buscar a su hermano menor, Benjamín, y le dijo: déjame a Benjamín aquí, ustedes no se llevan a este jovencito, este joven se queda aquí conmigo. Los hermanos estaban desesperados porque pensaban en su padre. Papá perdió a José, que no se sabe de él, y ahora si pierde a Benjamín, de la noticia nada más, papá se muere. Pero vemos a Judá que comienza a interceder ante José y comienza a hablar con José, comienza a interceder por Benjamín, y mientras intercede por Benjamín, dice que el corazón de José se quebrantó grandemente, ya no pudo aguantar más, y José, dice la Biblia, que comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y pegó un grito, y ese grito se oyó sobre la casa de Faraón por todos lados. Era el grito de la liberación, era el grito de la sanidad, era el grito, gloria al Señor, de haber recibido el perdón, era el grito de haber liberado de su corazón a sus hermanos que le hicieron daño por tanto tiempo, guardando ese dolor. Cuando él lo perdona, cuando su corazón es sanado, lo llevó al último paso que él pudiera entenderlo claramente. Hago un paréntesis. Si usted está pasando por raíces de amargura, si usted tiene heridas, porque alguna situación haya pasado a su vida, el propósito de Dios sí lo va a llevar, pero va a haber una pausa para que tú puedas ver la gloria de Dios. Esa área hay que trabajarla. Esa área, para que tus ojos puedan ser abiertos, tu
Tu corazón debe estar limpio delante de la presencia del Señor. Tiene que estar libre de raíces de amargura. Tiene que estar libre de odio. Tiene que estar libre de envidia. Tiene que estar libre de orgullo. Tiene que estar libre de un montón de cosas para que el Señor comience a darte visión. El último paso fue de la prisión a la visión. Cuando Él perdonó, cuando vio a sus hermanos, cuando se compungió, sus ojos espirituales fueron abiertos. Aleluya. Él pudo entender claramente como que cayó a la realidad. Su mente se fue al retroceso y miró toda su vida desde 17 años hasta el lugar donde estaba. Pudo entender claramente el propósito de Dios. Amén. Pudo discernir el propósito de Dios. Y me encantan estas bellas palabras que dice José. Sus hermanos estaban quebrantados, tal vez. José, perdónanos. Lo hicimos mal, te mentimos. Hicimos mal en deshacerte de ti. Pero cuando un corazón está sanado, reacciona diferente. Entiende la voluntad de Dios. Los corazones sanados entienden la voluntad de Dios. Escúchame bien. Los corazones sanados entienden claramente la voluntad de Dios. Claramente entiende su propósito. José viene y le dice: no te pongas triste porque me vendiste. Quita la tristeza de tu corazón, quita ese dolor por todo lo que tú me hiciste, échalo fuera, porque para la preservación me envió Dios delante de ustedes. Esto era necesario para yo preservar sus vidas, no el Señor. Pude entenderlo. Dios me envió a Egipto para preservar la prosperidad sobre la tierra, para darle vida, para darle liberación. Dios fue el que me envió a Egipto, no fueron ustedes. Oh, gloria al nombre de Cristo. Amén. No fueron ustedes los que enviaron a Egipto. Como que el hermano entonces se quedó perturbado. Ya era un plan de Dios. Era una promesa que Dios le hizo a Abraham y Dios la iba a llevar. Dios la estaba ejecutando. Porque cuando José se dio cuenta, fui escogido para formar una nación, para levantar una nación, para que a través de esa nación se levantara el justo de los justos, Amén. Aleluya. el que iba a traer liberación en un futuro, Jesucristo, donde iba a levantar una generación que iba a hacer la luz en medio de las tinieblas, donde una nación iba a ser bendita toda la familia de la tierra. José era la llave principal, era la clave de sacar a Jacob y a su familia, traerlo a Egipto y levantar una nación donde se iban a multiplicar. Entonces uno entiende la visión. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, acuérdate que hay propósito. Dios le dijo a Jacob: no temas en ir a Egipto. Todo lo preparé porque voy a levantar una nación. Lo que tú estás pasando, atravesando, Dios va a levantar una nación sobre ti. La Iglesia Gracia Abundante declaró este año el año de la cosecha. Amén. Y tal vez la prueba que tú estás pasando es la crisis.
No es otra cosa. Para Dios utilizarte a ti de una manera grande, de una libertad, de arrancarle del infierno, del vientre del diablo a las almas. Tal vez todas las cosas que están pasando en tu vida que tú no estás entendiendo es porque Dios quiere manifestarse a tu vida y te está llevando por procesos, por pasos, para que tú puedas abrir tus ojos y puedas ver el propósito y la voluntad de Dios en tu vida. Amén, aleluya. Concluyo con este texto que dice, y sabemos, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. ¿Tú eres llamado? Amén. Yo creo que todos somos llamados aquí de Dios. Amén. Amén. Eso no hay duda. Todos somos llamados, Dios. De repente usted es llamado del Señor y no está procesando, pero Él cumplirá su propósito. Jehová, Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre, no desampare la obra de tus manos. Yo te voy a invitar a que te pongas en un momento. Gloria a Dios. Y aquí escribí un lema. Toda bendición que tú des a otro y lo haces con amor y lo haces sin esperar nada a cambio y toda bendición que tú des a otro, aunque ese otro te pague con mal, ese mal es transformado en bendición para tu vida. Amén. Aleluya. Así que nunca dejes de hacer el bien y vas a triunfar. Y sin mirar a quién, dice la pastora. Toda la bendición que tú des a otro, aunque ese otro para que tú piensas que es un malagradecido, después que le ayudé, después que di todo mi tiempo, después que di todo mi ánimo, después que di todo mi dinero y mira cómo me pagas. Si tú lo hiciste con amor, el mal de ese otro se va a convertir en bendición para tu vida. Amén. Amén. Aleluya. Eso fue lo que pasó a José. El mal de sus hermanos, Dios lo transformó en bendición. Entonces vas a triunfar. Señor, te damos gracias en esta tarde, por favor, tu misericordia. Gracias. Padre, gracias. Te alabamos. Tú eres hermoso, Señor. Todos estamos en tus manos. Y tú eres el que nos da la forma, eres el alfarero. Tú eres el que nos moldea, Señor. Hay cosas que nosotros no sabemos. Y no sabemos el porqué de las situaciones y pruebas que estamos experimentando. Pero hoy tú nos dices que tú tienes un plan y un propósito. Que tú te vas a glorificar en medio de toda prueba, crisis, rechazo o en medio de cualquier tragedia. Aleluya. En los hijos de Dios tú te manifiestas. Que podamos entenderlo claramente y que nuestros ojos se puedan abrir y podamos decir como José, era necesario que tú me rechazaras, era necesario que pasó esto, que pasó lo otro. Eso me acercó a Dios y me acercó a que Dios cumpliera su propósito en mi vida. Y darle gracias por todos tus fracasos, porque no es otra cosa que llevándote a la madurez, a la restauración, a la formación de tu vida. Aleluya. Dale gracias por todas las pruebas que han llegado a tu ser. Dios tiene un propósito. Dale gracias por las tragedias, aunque sea dolorosa, pero ves al final el triunfo, lo que hace Dios en cada vida.
Esperamos que esta predicación haya sido de gran bendición a tu vida, no importando las circunstancias. Alaba y adora a tu Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga.